Bienvenidos. Soy Alexander Reglá, uno de los funcionarios del Programa Nacional de Algoritmos Verdes. Lo primero es informarles a todos que vamos a grabar el webinar. Y bien, les queremos dar la bienvenida. Este webinar es el papel de la evaluación de la conformidad, tipología y ámbito de aplicación. Lo estamos organizando en colaboración con Acerta y ASIA, que son entidades muy importantes dentro de la evaluación de la conformidad y la sostenibilidad. Y bien, actualmente nos encontramos en una etapa en la que la confianza, la transparencia y la trazabilidad para el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial son requisitos importantes. Em, Así podemos garantizar el uso responsable de estas tecnologías, siempre alineadas con los valores de nuestra sociedad, tanto en el sector público como en el sector privado. En este contexto, la evaluación de la conformidad es el puente que une la innovación con la seguridad, la regulación con la práctica. Y lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión es profundizar en qué es exactamente la evaluación de la conformidad, las finalidades que persigue y las responsabilidades que asumen los diferentes agentes implicados. También queremos explorar las diferencias entre la certificación, la validación y la verificación, los marcos normativos, alcances y los escenarios en los que aportan valor. Abordaremos también las modalidades de reconocimiento de la sostenibilidad en los sistemas de inteligencia artificial. Serían desde la autodeclaración voluntaria hasta una certificación acreditada. Veremos los beneficios que aportan a las empresas, a las administraciones y, por supuesto, a la sociedad en su conjunto. Y bien, para guiarnos tenemos a Soledad Martínez Ojeda, directora del área ESG de Acerta, y a María Luisa López Martos, directora de esquemas de sostenibilidad en... Mm, bueno, esperamos que nos ofrezcan una visión práctica, rigurosa, actualizada sobre este tema tan importante para tener una inteligencia artificial más confiable, segura y, por supuesto, alineada con los estándares internacionales. Bien, eh, gracias a todos los participantes por acompañarnos. Gracias también a nuestras expertas. Y bueno, podemos empezar. Soledad, cuando quieras. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Voy a compartir la presentación y empezamos por el módulo 1, que como bien comentaba el compañero, pues vamos a intentar desde Acerta y yo misma pues hablar un poco con un matiz general, pero para ubicarnos dentro del marco de la evaluación de la conformidad y luego en una segunda parte hablar un poquito más, también siempre de forma un poco general, porque podríamos estar mucho más tiempo seguramente, de dos normas bajo las que nos podemos acreditar entidades como Acerta, que evaluamos la conformidad, y que una de ellas nos habla de certificación y otra habla de validación-verificación. ¿Vale? Entonces, primero vamos a empezar por entender qué es la evaluación de la conformidad, ¿no? Cuando escuchamos ese término, ¿a qué nos referimos o a qué hace referencia? La evaluación de la conformidad es el proceso por el cual nosotros vamos a determinar si un producto, un proceso o un sistema cumple una serie de requisitos que se definen en una norma, ¿vale? Y mucha gente puede decir, ¿y qué es la norma? Pues la norma es un documento de aplicación voluntaria que establece esos criterios técnicos sobre los que nosotros podemos definir un producto, un sistema o unas competencias de un personal, ¿vale? Es muy importante indicar que esos criterios técnicos tienen que ser medibles y verificables, y por eso lo recargan las distintas normas que se pueden llegar a trabajar. Y el objetivo principal de la evaluación de la conformidad, en este caso, sería verificar el grado de cumplimiento respecto a esas especificaciones técnicas
que tiene esa organización que ha implementado esa norma, ¿no? Es decir, una evaluación de conformidad, un proceso en el que nosotros vamos a evaluar o a determinar el grado de cumplimiento técnico al que se ha llegado dentro de ese marco normativo aplicable o de la norma de referencia de la que se esté hablando. Podemos definir la certificación y la definimos cogiendo la definición de la 17.000. La ISO IEC 17.000 es una norma que lo que va a establecer es el vocabulario y los principios generales para la evaluación de la conformidad. Entonces, lo que proporciona entonces un marco coherente para definir los conceptos esenciales relacionados con el proceso de evaluación de conformidad. Es como una norma de referencia, de vocabulario, de definiciones, ¿no? Si tenemos alguna cuestión o duda en cuanto a algún concepto, normalmente suele estar englobado en esta 17.000. Y la 17.000 define la certificación de la siguiente manera. Indica que es la atestación realizada por una tercera parte independiente que tiene que ser competente para llevarla a cabo y mediante la cual se va a demostrar, pues lo que decíamos anteriormente, que una entidad cumple con los requisitos definidos en una norma. Que el resultado de una certificación va a ser un documento, un certificado, y lo va a emitir esta entidad de evaluación de la conformidad. Y esto va a garantizar la fiabilidad del cumplimiento de lo que hemos revisado. ¿Vale? El proceso de certificación normalmente sigue una estructura clara y definida. Primero tiene que haber, y que lo vamos a ir viendo cuando hablemos de las dos normas en concreto, va a ir siempre muy ligada a la misma estructura o del proceso va a ser similar. Tiene que haber una solicitud que normalmente va acompañada de una documentación, que es la que el solicitante completa y presenta. Va a haber una revisión documental, donde la entidad va a verificar si la documentación cumple o no cumple los requisitos que define la norma. Va a haber un proceso de ejecución o de auditoría, donde el personal competente va a realizar una evaluación y va a recoger evidencias. Va a haber fruto de esa auditoría, se pueden detectar no conformidades y si hay no conformidades se tendrá que hablar de acciones correctoras. Estas acciones lo que pretenden es plantear la solución y subsanación a las no conformidades que se hayan abierto en el proceso de auditoría. No solamente el cómo se va a solucionar, sino con un análisis de la causa que ha producido dicha no conformidad. Eso es muy importante porque esa causa es la que se tiene que confirmar que se ha subsanado. Y luego va a haber una evaluación de esas acciones correctivas y, por tanto, al final se va a emitir o no el certificado. Por tanto, al final queda claro que evaluar la conformidad, o podemos concluir, es un proceso donde el resultado es objetivo y verificable. Y va a depender siempre del nivel de implementación y del control interno que sobre dichos requisitos tenga cada organización en base a esos criterios técnicos que va a definir cada norma. El sistema de evaluación de la conformidad es un sistema que opera siempre de forma organizada y jerárquica. Podemos definir 4 agentes o 4 escalones, por decirlo así, que lo que nos van a dar es aseguramiento y confianza a los distintos certificados o dictámenes que se puedan emitir fruto de una evaluación de la conformidad. Las organizaciones van a ser las entidades que solicitan dicha evaluación de la conformidad y que lo que van a hacer es implementar las normas o los documentos técnicos en base a esos requisitos de calidad, de seguridad o de sostenibilidad que se definan. Es decir, son quien solicita ese certificado. Luego tenemos los organismos de certificación, validación o verificación, o como podemos llamar, los organismos de evaluación de la conformidad, que
van a ser los que verifican la conformidad de ese sistema, proceso, producto con la norma que se esté aplicando o la norma que se haya querido implementar. Detrás de esos organismos de evaluación de la conformidad, como puede ser ACERTA en este caso, están las entidades de acreditación. Es decir, una entidad de acreditación va a evaluar la competencia técnica, la independencia y la imparcialidad de los organismos de evaluación de la conformidad. Y esta evaluación la suelen hacer en base a normas, no se hace conforme a normas internacionales, ¿vale? Por eso hablamos en ocasiones de 17.065, como vamos a desarrollarlo un poquito más adelante, 17.029, 17.021. Entonces, uno se acredita bajo el abanico de una de estas normas que siembra la base para poder desarrollar evaluación de conformidad en ese esquema. Y luego, un paso mayor todavía es que estas entidades de acreditación también soportan mecanismos de evaluación, ¿no? Y esto lo llevan a cabo evaluándose entre sí mediante mecanismos de reconocimiento mutuo que se coordinan a la par por entidades internacionales, como son la IAF y la EA. ¿Esto qué es lo que aporta o qué garantiza? Pues que el hecho de que una entidad una entidad de acreditación tenga que pasar por mecanismos de reconocimiento mutuo, lo que garantiza es la confianza y el reconocimiento internacional de los certificados que se emiten bajo su acreditación, ¿vale? Como decíamos anteriormente, o cuando hablábamos aquí de las entidades de acreditación, hemos nombrado varias normas, ¿no? Vamos a ver qué se entiende por acreditación. La acreditación es la declaración por un organismo nacional de acreditación, en España sería ENAC, de que una entidad evaluadora de la conformidad cumple con los requisitos establecidos en la norma y junto con esta, con otros requisitos adicionales que se aplican a esquemas sectoriales. Por lo tanto, acreditarte en una norma de este tipo, junto con los requisitos adicionales, te va a habilitar para desarrollar actividades específicas de evaluación de la conformidad. Te puede acreditar en sistemas de gestión, entonces tendrías que acreditarte bajo la 17.021, te puede acreditar para certificar emitir certificados de producto, proceso, servicio, 17.065. Puede acreditarte para llevar a cabo procesos de validación, verificación, en ese caso sería la 17.029, ¿vale? Es decir, cada norma recoge un marco en el que ahora veremos en detalle tanto la 65 como la 29 para, digamos, establecer las bases del proceso para poder evaluar la conformidad en base a esos requisitos. Es importante también entender definiciones o que más o menos un poco en algunas de ellas pues ya hemos ido hablando, que pueden aparecer en estas normas o que se asocian a estos procesos de evaluación de la conformidad. Como puede ser, ¿quién es el propietario del esquema? Pues el propietario del esquema va a ser el que define los criterios técnicos, los métodos de evaluación de dichos criterios y los procesos que tiene que llevar a cabo la entidad de evaluación de la conformidad para tomar la decisión. Estos organismos pueden ser de entidad nacional de normalización o una autoridad pública, un organismo internacional. Luego está la entidad de acreditación, que bueno, esa la que hemos nombrado anteriormente, que son aquellas que van a evaluar, según estas normas internacionales, la competencia e imparcialidad de las entidades de evaluación de la conformidad. La entidad de acreditación tiene que mantener una independencia total y podemos decir que a nivel europeo, cada país europeo tiene una única entidad de acreditación
y en España la entidad de acreditación es ENAC. Luego está la entidad evaluadora de la conformidad, que es aquella que se ha acreditado, en este caso, si así lo solicita, para llevar a cabo la evaluación de la conformidad en base a los criterios técnicos que defina la norma en la que lo haya hecho y, por tanto, es aquella organización acreditada para llevar a cabo pues, los procesos de certificación, de inspección, de ensayo o calibración o de validación, verificación de determinados procesos, productos, servicios, personas, declaraciones en base a la norma en la que así lo establezca. ¿Vale? Y el solicitante sería esa organización que solicita ese certificado o ese dictamen y que por tanto son en última instancia quienes han implementado los requisitos también técnicos y los criterios establecidos por la norma sobre la que se quieren certificar, validar o verificar. Vale. Vamos a entrar un poquito más, como decía antes, en ver cómo se estructura la 17.065, que es la que marca la base de la certificación de productos de productos o servicios. Y luego veremos la 17.029, que también veremos cómo se estructura y los aspectos más importantes y que es la que marca la base para las actividades de validación y verificación. La ISO 17065 va a establecer los requisitos para aquellos organismos que van a evaluar la conformidad, en este caso podemos hablar que van a certificar productos, procesos y servicios, con el objetivo, y aquí casi todas las ISO, o sea, por no decir todas, en este caso, tanto la 17.065 como la 29, tienen el mismo objetivo, que es garantizar la competencia, la imparcialidad, la coherencia y la transparencia en el proceso de certificación. Al final es generar confianza en el mercado y en los consumidores de que los productos, procesos o certificados o servicios certificados, perdón, cumplen con las normas o especificaciones técnicas que recoge dicha norma. En este caso es muy importante destacar que esta norma o en ella se regulan aspectos organizativos y procedimentales de los organismos de certificación. Y aquí entramos en unos términos que son, o en unos aspectos que son comunes con la 17.029 y que son clave a la hora de plantear la base documental y la estructura para poder acreditarnos y después poder certificar bajo esta norma. Se tiene que incluir, o es muy importante, la estructura organizativa, la competencia del personal, definición y disponibilidad de los recursos, procesos de certificación. Tienes que definir cómo va a ser tu proceso para llevar a cabo la certificación y tienes que asegurar un sistema de gestión interno. Otro punto, como ya decíamos anteriormente, que hablábamos de la imparcialidad, se centra, por tanto, en la 17.065 en la objetividad y la imparcialidad. Se tienen que establecer los organismos de evaluación de conformidad que se acrediten en esta norma, tienen que establecer controles para minimizar los conflictos de interés y asegurar que las decisiones que se tomen de certificación se basen en evidencias verificables. Vale, ahora entraremos un poquito más en estos puntos. Vamos a ver cuál es la estructura de la 17.065. Los puntos que tiene la norma, los primeros: alcance, referencia normativa, términos y definiciones. Aquí volvemos a hacer referencia a la 17.000, que va a ser aquella que marque, digamos, un poco el
en los conceptos esenciales relacionados con la evaluación de la conformidad, pero también en este caso se recogen términos específicos. Por ejemplo, pues la 17.065 se habla de certificación, ¿no? ¿Qué se entiende por certificación? Pues un término específico que se recoge aquí. Requisitos generales. Este punto habla imparcialidad, es decir, el organismo de evaluación de la conformidad debe establecer y se deben asegurar mecanismos para salvaguardar la imparcialidad y confidencialidad. Se tiene que garantizar la confidencialidad de los datos del cliente. Por otro lado, los 3 puntos más claves, digamos, y que son comunes, son comunes con la ISO 17029, el requisito estructural, es decir, el organismo de evaluación de la conformidad tiene que contar con una estructura organizativa definida, donde queden claras las responsabilidades que cada uno de esos recursos asume y las líneas de autoridad queden claras. Es muy importante también tener claro que si este organismo de evaluación de la conformidad forma parte de una organización mayor, tiene que establecer mecanismos que le hagan preservar su independencia frente a actividades potencialmente conflictivas con las actividades de certificación que él vaya a ejecutar. Requisito de los recursos, otra pata súper importante de la 17.065. El organismo de evaluación de la conformidad tiene que asegurarse contar con el personal competente y no solo asegurarse que mi personal es competente, sino me tengo que asegurar que tengo los registros suficientes y la evidencia de que dicho personal es competente. Por lo tanto, registros de formación, registros de experiencia, registros de sus calificaciones. En la 17.065 se permite subcontratar, pero si tú subcontratas alguna de las tareas de la certificación, pues tienes que evaluar como si fuera propio a ese personal subcontratado y luego tienes la responsabilidad final de asegurar que no se compromete la imparcialidad ni la coherencia en tu proceso de certificación. No se ve comprometido estos aspectos. Y por último, el organismo de evaluación de la conformidad se tiene que asegurar haber implantado los requisitos de un sistema de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien puedes basarte en una ISO 9001 o bien puedes desarrollar un sistema propio, pero lo que tienes que definir y controlar sobre todo es cómo va a asegurar el control de documentos y registros que se generen en tu proceso. Tienes que establecer un control interno de tu propio proceso de certificación que has definido, por lo tanto tendrás que establecer periodo y el cómo lo va a llevar a cabo la auditoría interna. Tendrás que establecer revisiones por la dirección para asegurar la implicación de la dirección y, por otro lado, análisis de datos, propuestas de mejora, indicadores y luego también acciones correctivas que se puedan tener que abrir o tener que tratar pues fruto de no conformidades que tú en tu revisión interna puedas ir generando y gestión de riesgos pues en cuanto a oportunidades, mejoras, amenazas que tu actividad pueda conllevar. Los actores implicados que se contemplan dentro de la 17.065 son los organismos de certificación, que van a ser aquellos responsables de evaluar y certificar, es decir, organismos de evaluación de la conformidad. Hablamos de clientes o solicitantes, que van a ser los que van a solicitar ese certificado. Tenemos luego también evaluadores o auditores, que va a ser el personal competente para llevar a cabo el proceso de certificación. En este caso puede ser auditoría, inspección, ensayo, con un matiz importante que hemos dicho antes, donde esa auditoría se tiene que asegurar de recoger evidencias objetivas de que dicho proceso, por ejemplo, está bien implementado. Y luego hay una figura
que es el comité y la persona responsable de la decisión de certificación. Este comité y toma de decisión forman parte del proceso de certificación y se tiene que asegurar la independencia del equipo evaluador, es decir, quien hace esa revisión final y decide sobre si se emite o no se emite el certificado o sobre el contenido de esa certificación tiene que ser independiente al proceso de certificación que se haya llevado a cabo. Las partes interesadas, pues obviamente pues, van a ser los consumidores, autoridades, propietarios de los esquemas, otros clientes posibles de la propia certificación, etcétera. ¿Cuáles serían las fases del proceso de certificación? Pues lo hemos comentado antes de forma muy general, pero aquí volvemos a definirla, ¿vale? Tiene que haber una solicitud donde por parte del cliente se presenta una formalidad de la intención de querer certificar esa implementación que haya llevado a cabo. La entidad de evaluación de la conformidad revisa dicha solicitud con el objetivo de comprobar si esos requisitos preliminares son conformes o no. Evaluación de propiamente dicha o la certificación en ese proceso, donde se hará pues mediante una auditoría, una inspección, en función también del esquema que se esté desarrollando. Habrá una revisión de resultados, es decir, pues se tendrá que revisar nuevamente por un tercero todo el proceso y toda la información que se ha obtenido durante todo el proceso de certificación. La toma de decisión, que la persona que va a decidir en base a todo el proceso que se ha llevado a cabo si se emite o no se emite el certificado o el comité, ¿vale? Y la emisión del certificado, que sería pues el documento como tal que acredita, digamos, la conformidad. Esta certificación tiene una fase también de vigilancia y seguimiento. Normalmente los certificados tienen X validez y tiene que haber unas evaluaciones periódicas para asegurar que dicha conformidad continúa existiendo, ¿vale? Y también puede llevarse a cabo pues, la suspensión, la reducción o la retirada si en esos seguimientos pues, se viera que no se sigue teniendo la continuidad de la conformidad o por algún otro hecho pues se ven que se dan incumplimientos detectados y ese certificado se tuviese que retirar. Entonces, como resultado, ¿qué se obtiene? Pues un certificado de conformidad. Digamos, este certificado se puede utilizar, da derecho a utilizar marca o sello de certificación y luego la confianza y el reconocimiento en el mercado. ¿Vale? La 17.065 es requisito obligatorio para los organismos de evaluación de la conformidad que se quieran acreditar para certificar productos, procesos o servicios. Hablamos ahora un poco del marco general de la 17.029. La 17.029 va a establecer los criterios y los requisitos que tiene que cumplir un organismo evaluador de la conformidad que quiera realizar actividades de validación o verificación. Aquí la evaluación de la conformidad consiste en confirmar la fiabilidad de la información indicada en la declaración del cliente. Por lo tanto, se genera confianza también da confianza a las partes interesadas en la declaración realizada con un nivel de aseguramiento establecido. En este caso se puede confirmar, varía si hablamos de validación o de verificación, ¿no? Podemos confirmar que la declaración es plausible con respecto al uso futuro previsto, validación. Es una declaración de algo que todavía no se ha llevado a cabo, ¿vale? O una declaración que están establecidas verazmente, es decir,
una verificación, que sería una declaración de algo que ya se ha efectuado. Los organismos de validación y verificación deben demostrar, y esto es muy común, o sea, es común, y va a ser común de todas las normas que hemos hablado y que antes mencionaba, debe demostrar competencia, imparcialidad, coherencia y transparencia en la evaluación. Por lo tanto, la norma regula tanto los aspectos organizativos como los procedimientos de los organismos de validación y verificación. Y nuevamente, y esto es calco con la 17.065, se va a centrar en la objetividad y la imparcialidad y obliga o de alguna forma establece que los organismos tengan que tener controles para minimizar los conflictos de interés y asegurar que las decisiones que se tomen tanto para validar o verificar se basen en evidencia demostrable. ¿Cuál es la estructura de la 17.029? Pues si veis así a voz de pronto y en la foto, pues es muy similar a la 17.065. Al final son normas de la misma familia que se van a estructurar de forma muy parecida. En algunos puntos puede haber diferenciaciones y obviamente en lo que es el proceso puro y duro es donde lo encontramos. Los puntos, pues introducción, objeto, campo y de aplicación, normas para la consulta, términos y definiciones. Y luego tenemos un punto 4 de principios. Aquí hablamos de generalidades, luego principios para el proceso de validación, principios para los organismos de validación y verificación. Y en este caso hago inciso porque vuelve a aparecer imparcialidad, competencia, confidencialidad y el enfoque basado en riesgo. Que esto es nuevo, pero la clave es volver a asegurar imparcialidad, confidencialidad e independencia. Requisitos generales, gestión de la imparcialidad. Volvemos a recalcar este punto, ¿no? Es decir, el organismo de evaluación de la conformidad se tiene que asegurar que todas sus actividades se llevan a cabo de forma imparcial y asegura su imparcialidad o asegurar dicha imparcialidad a través de un mecanismo independiente de sus operaciones. No nos obligan, pero lo puede hacer, o sea, no es de obligado cumplimiento que sea a través de un comité, pero puede establecer un comité de imparcialidad que de alguna forma asegure este punto, ¿vale? Luego tenemos requisitos relativos a la estructura, igual que hemos dicho anteriormente con la 17.065. El organismo debe contar con personal y una estructura organizativa definida, responsabilidades claras, autoridad clara. En este caso, también puede subcontratar. En este caso vuelve a lo mismo, es decir, la organización, si pertenece a una organización mayor, pues también debe de preservar la independencia frente a posibles actividades que sean conflictivas. Es decir, si yo soy evaluador de la conformidad dentro de un grupo y ese mismo grupo tiene otra entidad que hace consultoría sobre lo que yo luego valido o verifico, pues en este caso tendré que establecer mecanismos bastante exhaustivos para asegurar esa independencia. Los requisitos relativos a los recursos. El organismo debe contar nuevamente con personal competente para llevar a cabo las tareas de validación o verificación que se definan. Y en este caso, nuevamente, hago inciso en que no solamente es que el personal sea competente, sino que se tienen que mantener los registros de formación, experiencia y calificación que así lo demuestre. ¿Se pueden subcontratar actividades de validación-verificación? Sí, pero siempre que se mantenga la responsabilidad por parte de la organización y que se controle, digamos, que dicha actividad subcontratada se lleva a cabo bajo la premisa de validación y verificación definidas por la entidad de organización y sobre todo manteniendo la independencia e imparcialidad. Tenemos un punto a
aquí que habla del programa de validación y verificación. En este caso, el programa sería el conjunto de reglas, procedimientos y gestión para llevar a cabo actividades de validación. El programa puede estar ya definido, es decir, cuando nosotros, pongo un ejemplo, te acredita para validación del cumplimiento del principio de NSH, te tienes que acreditar bajo la 17.029 y cumplir el programa, pues el RDE definido por ENAC en concreto para esa definición, para ese esquema, ¿no? O si luego hay verificación gas, efecto invernadero o verificación de certificado de ahorro energético. Existen algunos esquemas que a lo mejor no tengan un programa definido y sea la propia entidad quien tenga que establecer mediante este punto ese programa de reglas, procedimientos y la gestión para llevar a cabo el proceso de validación y verificación. Los requisitos relacionados con el proceso o las fases relacionadas con el proceso, pues tenemos las que vienen ahí. Un preacuerdo en la cual se hace la solicitud por parte del cliente, un acuerdo de validación después de haber revisado que se cumplen los requisitos mínimos, por decirlo así, y no se tienen actividades que no sean conformes con la validación o verificación. Se llevará a cabo la planificación de la validación o verificación, la ejecución de dicho proceso, un proceso de revisión que lo tiene que llevar a cabo un tercero que no haya participado en el proceso de validación y por último se tendrá que tomar la decisión y la emisión de la declaración del dictamen, en este caso de validación o verificación. Encontramos un punto que no se trataba anteriormente en la 17.065, que hay que la entidad de evaluación de la conformidad tiene que definir cómo va a gestionar los hechos que puedan salir o que sean hallados posteriormente a la emisión del dictamen. En este caso tiene que establecer, pues si esto sucediera, cómo va a dar tratamiento a esos hechos y cómo va a llevar a cabo la revisión por si esos hechos pudiesen afectar al dictamen que ya hubiera emitido. También tiene que definir el tratamiento de apelaciones y de quejas que pudieran tener de los clientes o de los propietarios del esquema y también un control de su registro. Los requisitos de otro aspecto, otro punto es requisitos de la información. Este no aparece en la 17.065, pero en la 29 sí que hay un aspecto en el que la entidad de evaluación de la conformidad debe definir o debe de proporcionar información pública disponible sobre su proceso, el compromiso de imparcialidad, las actividades sobre las que puede llevar a cabo la validación-verificación, incluyendo en ese caso los programas aplicables y también tiene que hacer público el proceso de cómo gestiona las quejas y apelaciones. Y por último, también tiene requisitos de sistema de gestión, es decir, tienes que establecer, como hacíamos en la 17.065, controles de cómo va usted a gestionar sus documentos, sus registros, a tener un control sobre ellos, la periodicidad de auditoría interna, revisión por la dirección, acción correctiva, gestión de riesgos y oportunidades. Actores implicados, pues son organismos de validación, verificación, clientes y solicitantes, pues lo mismo, los que solicitan dicho proceso. En este caso no hablamos de auditores, hablamos de validadores, verificadores, que va a ser el personal que forme parte del equipo de verificación y que lleve a cabo el proceso de verificación. Luego tenemos un comité o persona responsable de la decisión de emisión o no del dictamen o informe de validación-verificación y las partes interesadas, que nuevamente pues serán autoridades, reglamentarios propietarios de los programas, usuarios de las declaraciones, etcétera. Aquí, ¿qué obtenemos? O el alcance son las declaraciones presentadas por el solicitante y lo que se va a hacer o el alcance va a ser declarar o confirmar si dichas declaraciones son o bien lo que decíamos al principio, plausibles con respecto al uso futuro previsto, como pasaría con la validación, o están establecidas de manera veraz, como es el caso de la verificación.
La fase del proceso lo decíamos ya anteriormente, así que no me voy a parar mucho aquí para no comerme más tiempo. Y el resultado de un proceso de validación-verificación va a ser el informe de validación-verificación y o dictamen, en función también de lo que marque el programa. Y lo que nos va a llevar esto es a dar confianza en los resultados obtenidos por la acreditación del organismo de validación-verificación. Aquí recogemos un poco los distintos puntos que hemos ido hablando, pero ya lo hemos ido viendo anteriormente, por comparar ambas normas, si bien es verdad que tienen muchos aspectos, como ya hemos visto, en común, en el sentido de que se estructura, son las dos normas ISO, lo único que en una se habla de certificación, otra validación-verificación y los distintos matices diferenciadores que ya hemos visto. Muchas gracias, Soledad. Em, Pues, Luisa, Sí, cuando quieras, podemos empezar eh, con las modalidades de evaluación y reconocimiento de la sostenibilidad en sistemas de sí, inteligencia artificial, ¿correcto? sí, perfecto. Le doy a compartir. Nada, mientras se comparte y le doy a presentar, nada, muchas gracias por invitarnos al webinar, por la organización y formar parte de estas iniciativas. A ver si le doy a presentar. Vale, perfecto. Sí, en mi caso, después de la explicación de Soledad sobre las distintas normas y los mecanismos que hay de evaluación de la conformidad y las normas en las que nosotros como entidades de certificación o de evaluación de la conformidad nos basamos, quisiera hablar un poco más, centrarlo en cómo puede aportar estos esquemas o incluso un proceso anterior o algo más sencillo, como son las autodeclaraciones o los sellos más básicos, centrarlo en la sostenibilidad y cómo se puede aportar dentro de los sistemas de inteligencia artificial en general. Entonces, había organizado la presentación, a ver que esto se minimice, en 3 puntos: un punto de partida normativo, como en dónde estamos o a dónde hemos llegado hasta ahora, hablar sobre las distintas modalidades de reconocimiento y qué beneficios tienen, y luego unas conclusiones breves. Avanzamos. Vale. En cuanto al punto de partida normativo, lo que se ha visto hasta ahora es que hasta hace poco no se estaba asociando el término o el sentimiento de sostenibilidad en las empresas tecnológicas o en el mundo tecnológico a la hora de la creación de algoritmos o de los sistemas de inteligencia artificial, pero en muy poco tiempo últimamente sí se está viendo una integración progresiva de estos criterios ambientales. Ya no estamos hablando solo de rendimiento, estamos hablando también de eficiencia energética, sostenibilidad, esa terminología de que el mejor desempeño medioambiental de esos procesos. Entonces, sí estamos viendo que se está centrando sobre todo en lo que ahora mismo está más en boga, como es la eficiencia energética, la huella de carbono, o que genere un impacto positivo ese software o esos sistemas que se están desarrollando de algoritmia. Entonces, ¿qué iniciativas o estándares están ya en boga? Pues el sello de registro de huella de carbono o otros distintivos autorreportados que se pueden aplicar o no a entidades o productos tecnológicos o no. Es un sello ampliamente utilizado en muchísimos sectores. Luego, más centrado en software, está la iniciativa de Green Software Foundation. Tiene incluso indicadores, otro tipo de iniciativas, y propone metodologías indicadoras de carbono del software. Hay empresas muy grandes que aplican estas iniciativas creadas por esta organización de Green Software Foundation. Y a nivel de normas internacionales, pues la más conocida a nivel de huella de carbono y para organizaciones y productos, pues es la 14.064 y la 14.067, que son normas utilizadas para ese cálculo, para la cuantificación de huellas de carbono. Y luego ya justo o muy centrado en eficiencia energética para centros de datos, pues encontramos la ISO 30.000,
134, que es una referencia creciente para indicadores de sostenibilidad y que cada vez se utiliza más. Entonces, ¿qué esquemas ya que los tenemos más cercanos o que son que estamos ahora y que hay iniciativas relacionadas con tecnología, con proyectos de digitalización o proyectos de tecnología software se están aplicando esquemas de validación o verificación? Pues en los proyectos, todos los proyectos que están recibiendo fondos europeos, tanto de Next Generation como de fondos FEDER, que tengan un impacto que pueden o necesitan este esquema, la validación y verificación del cumplimiento del principio de NSH, que no perjudica al medio ambiente, y ahí ya hay proyectos de software que están validándose o verificándose por este requisito y se está evaluando el cumplimiento de la sostenibilidad o el desempeño medioambiental. Y luego los proyectos de verificación de ahorros energéticos, ya como solo he explicado qué es el RDE, o sea, este es el programa, el RDE 31 es el programa que creó para el DNSH, y el RDE 33 es el esquema o el programa para ahorros energéticos. Pues también incluso hay actuaciones singulares o actuaciones estandarizadas de eficiencia y de ahorro energético que tienen software relacionado, entonces, como la telemetría. Entonces ya estamos viendo que esas actuaciones se están evaluando y verificando. Entonces, por tanto, conclusión, pues que hay muchos criterios que se pueden aplicar, que a lo mejor falta comparabilidad entre cómo podemos comparar el desempeño ambiental o la sostenibilidad de cada uno de los proyectos, y que la mayoría de las iniciativas están basadas en declaraciones basadas en información propia, y que todavía falta algo como más reglamentado, más comparación y una mejora en ese punto. Entonces, por eso quería poner en boga pues la especificación UNE 0086 del 2025, una iniciativa del Programa Nacional de Algoritmos Verdes, que puede ahora, como que puede ser puede ser como las bases para tener un criterio técnico y algo común. Al final, sí quería hablar sobre qué es y qué no es, o qué alcance tiene y qué limitaciones tiene, pero para que se vea como que es un inicio. Al final, lo primero que se necesita para acreditar o certificar o validar es algo que se pueda, información técnica que se pueda evaluar. Entonces, la especificación técnica define criterios para identificar, medir y comunicar impactos ambientales de sistemas algorítmicos. Entonces, además, propone indicadores y impacto ambiental adaptadas a las soluciones de IA, propone requisitos de buenas prácticas, aporta un marco común para estructurar la información, y de esa manera, que es lo más importante, es facilitar la comparabilidad entre soluciones y proyectos, porque para evaluar lo que entidades de tercera parte, como somos nosotros, lo que se necesita también es que tengamos unos criterios claros y que sean comparables, lo que estamos diciendo que algo es significativo y algo no, y que podamos aplicar ese punto. ¿Pero qué limitaciones tiene? Pues que efectivamente no es un esquema de acreditación, es como un paso previo, como algo que se puede evolucionar para aportar ese criterio técnico, y que después haya un proceso, una creación de un certificado, de un esquema de acreditación. No establece los niveles de desempeño. Esto puede ser algo negativo, pero en realidad es que al final está en una fase inicial, no se dice cuánto es suficiente, pero no se quiere establecer qué es bueno y qué es malo, sino se establece mecanismos para tener ese desempeño y para medirlo, sobre todo, para tener unos indicadores y poder comparar. Luego es muy adaptable, no proporciona un método único de cálculo. Entonces, permite enfoques que se adaptan en función de la solución, y, por supuesto, no sustituye normas ambientales consolidadas. En ese sentido, hay normas de gestión ambiental o hay normas de otro tipo de sostenibilidad, como son las más conocidas, la 14001,
pero que pueden servir, pero este punto puede servir para aplicar o para hacer una especificidad dentro del sector o de este ámbito que es los sistemas algorítmicos y la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué modalidades de reconocimiento y beneficios tiene? La primera modalidad que he querido plantear aquí es un paso previo, es como algo inicial que suele pasar cuando hay una nueva sistema o cuando están haciendo un nuevo ámbito y se quiere aportar credibilidad a ese ámbito. Siempre suele pasar que inicialmente se realiza por autodeclaraciones o distintivos autorregistrados. ¿Qué quiere decir? Que la organización es la que aporta voluntariamente la información. Pues el registro de huella de carbono del MITER es algo que la empresa lo rellena con los criterios. Es verdad que los criterios y el formulario se dicta de manera externa, pero es algo que se rellena por parte de la empresa voluntariamente y no es revisado. Se obtiene un sello, pero no hay una evaluación independiente de esa información. Entonces, también puede haber otro ejemplo, es declaraciones internas de eficiencia energética o reducción de emisiones, pues hojas de rutas corporativas, pues hay entidades que en sus estados de información no financiera o en sus memorias de sostenibilidad publican información o rutas que tienen sobre sus objetivos o el desempeño ambiental que tiene su entidad y no ha pasado por un filtro. En los estados de información no financiera sí, pero puede ser memorias de sostenibilidad sin una verificación posterior y que se publique y no hay ningún un revisor independiente sobre esa información. Y luego son etiquetas o logotipos corporativos que existen. Entonces, ¿qué ventaja tienen estas autodeclaraciones o distintivos? Pues que son sencillos, suelen ser sencillos de aplicar, ágiles y son más accesibles para todas las empresas, porque no se necesita un conocimiento tan alto o un criterio técnico tan específico, porque suelen ser formularios sencillos y con información accesible a cualquier entidad. Son muy útiles para empezar, son útiles para sensibilizar y empezar con esa iniciativa de no solo desarrollar el algoritmo, sino tener en cuenta cuando se está diseñando y luego para publicitarlo, dar visibilidad inicial al criterio de medio ambiente, en este caso de sostenibilidad, a estas iniciativas software. Y como ponía ahí, es el primer paso para madurar prácticas ambientales en el proceso o en el punto del diseño de las soluciones. Tener esto en vista o tenerlo en cuenta, pues hace que se aplique desde el minuto 1, no al final vamos a ver cómo lo hemos hecho. Las limitaciones, menor nivel de confianza. Es evidente que si no hay ninguna evaluación independiente por detrás de esa información, pues la empresa puede, ya no a mala fe, sino que puede haber errores o inconsistencias, que es lo que digo más a continuación, de involuntarios de la información que se ha proporcionado porque no se haya entendido bien el criterio o se tenga información muy vaga o los datos de referencia no sean estimaciones, no se tenga información de partida correcta y entonces pues puede haber bastante sesgo en esa información. Pero aún así, como otra limitación, la información no es verificada por un tercero, pues por eso la menor confianza. Pero aún así, destacar que es un inicio o un punto que para actuaciones pequeñas o con menor riesgo es muy útil y tiene mucha utilidad y tiene muchas ventajas para los inicios. ¿Qué pasaríamos a la modalidad 2? Pues sería la parte de evaluación por tercera parte, que es una revisión independiente realizada por una entidad externa. Puede estar acreditada, como ha explicado Soledad antes, es un proceso largo el que seguimos las entidades de acreditación y nos piden el mayor rigor y la mayor independencia e imparcialidad. Entonces, por eso pongo que al ser acreditada se garantiza el máximo rigor en la evaluación. O puede ser no acreditada. Hay multitud de sellos ambientales o de sostenibilidad o de otros ámbitos que son esquemas no acreditados y que existen y dan la confianza que es que una tercera parte está revisando, que no está implicada
dentro del proyecto, la actuación, lo está evaluando y está poniendo su confianza, su sello en ese dictamen o esa evaluación. Entonces, es verdad que en los procesos acreditados el rigor que se espera de la confianza que da es mayor porque pasa por después la revisión de una entidad de acreditación, pero son procesos que dan seguridad en ambos casos. Y insistir, aportan imparcialidad, trazabilidad y consistencia técnica. Nosotros al final, las entidades de acreditación, nos tenemos que asegurar que somos independientes de esa actuación, asegurar la trazabilidad de los datos y además tenemos que contar con evaluadores que sepan lo que están evaluando, asegurar que somos expertos o que contamos con expertos técnicos para evaluar esas actuaciones. Entonces, ¿qué aporta una evaluación de tercera parte? Alta confianza, una evidencia verificable para administraciones, clientes y sociedad. Al final nosotros aportamos el sello o está ese dictamen ahí y ponemos nuestra confianza en esa actuación porque la hemos evaluado, entonces es una evidencia verificable y reduce riesgos de greenwashing porque al final cuando se va a revisar o cuando se revisa por un tercero, la información aporta más confianza. Las limitaciones, lo que sí es cierto es que respecto a una autodeclaración, los costes y plazos al intervenir otras entidades pues son más elevados. Los datos de calidad y procesos internos tienen que ser más maduros porque para aportar esa trazabilidad y para hacer esa evaluación se necesita recopilar datos desde inicio y se necesita que la entidad a la que se va a evaluar tenga procesos donde adquiera esos datos y que tenga en cuenta que se van a recopilar que tienen que recopilar durante todo el proceso para luego presentarlos ante una entidad de evaluación de la tercera parte. ¿Qué limitaciones también tenemos ahora mismo? Que no hay ningún esquema ahora mismo o ningún proceso de certificación que esté adaptado a este ámbito. ¿Vale? Estamos todavía esperando esas iniciativas y pues que tampoco existe un esquema acreditado disponible, ya sea no acreditado o acreditado. Pero qué beneficios, aunque ya lo hemos ido o lo he ido diciendo y también se ha ido viendo en la intervención de Soledad, qué beneficios supone tanto las autodeclaraciones como sobre todo los procesos de evaluación de la conformidad. Para las empresas da mayor credibilidad ante clientes y administraciones. El efecto reputacional es evidente. Permite, frente a la hora de elegir o tomar decisiones, es una diferenciación competitiva en un mercado. La sostenibilidad cada vez es un punto más importante, ya no solo desde la visión del consumidor o desde la sociedad, sino también ante, por ejemplo, entidades financieras a la hora de conseguir financiación. No es lo mismo un proyecto que viene con marchamos de tener una certificación o un punto de sostenibilidad y haberse tenido en cuenta que no tenerlo. Es que incluso hay financiación específicamente para proyectos sostenibles. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Para convocatorias y contratación pública también hay criterios medioambientales. Y eso lo he dicho antes. Tener en cuenta que luego se va a tener que pasar por este proceso o que se va a hacer una autodeclaración o que se va a hacer una validación o verificación o una certificación hace que se incorpore los criterios medioambientales desde el inicio y eso lo que hace es evitar riesgos y mejorar los procesos y conseguir datos más sólidos. Para las administraciones públicas obtienen información más homogénea y comparable. Ellos necesitan tener una visión más global y si se tienen con un criterio técnico más homogéneo es más fácil ver el desempeño y la toma de decisiones. Hay un menor riesgo de greenwashing tecnológico. Los procesos de certificación o cuando la administración pública confía dentro de los procesos procesos de ayudas o procesos de compra, o incluir
esquemas donde haya una evaluación de la conformidad, lo que hace es que hay una mejor supervisión sin aumentar la carga administrativa de las propias administraciones públicas. Ya hay una entidad que ha velado por que esos criterios técnicos o esos criterios de calidad se hayan pasado. Y además consigue que cuando se crea el esquema y el programa se pueda alinear con marcos europeos y que esté en coherencia con todas las actuaciones o con la hoja de ruta europea sobre ese ámbito. Y para la sociedad y grupos de interés, pues yo creo que ahora mismo sí interesa que haya más transparencia sobre el impacto de los algoritmos, ya sea tanto a software como hardware, la confianza en un uso responsable de la inteligencia artificial, es algo que creo que todos hablamos cada semana sobre esto, y una mayor capacidad para comparar soluciones y tomar decisiones respecto a entidades y actuaciones. Nada, esto, conclusiones. La sostenibilidad digital, estamos en las primeras fases de unir esos conceptos de sostenibilidad y digital y estamos poco a poco implementando que se madure y que haya más criterios y metodologías, que la especificación UNE 0086 puede ser un muy buen punto de partida y considerarse una base técnica común, define criterios e indicadores y facilita un lenguaje compartido, que existen distintas modalidades de reconocimiento, la autodeclaración, la evaluación por tercera parte, que no son excluyentes, que una es más sencilla, otra es más compleja, pero aporta más confiabilidad y que pueden construir un rigor progresivamente. Y a la hora de elegir las modalidades, pues como he comunicado antes, pues depende del propósito, depende del entorno donde se quiera utilizar, depende del momento en que esté la empresa, depende del proyecto, pero también hay un punto que siempre limita, que va a ser la madurez de los datos y los procesos y a la modalidad que puedas ser viable o para que la entidad para que pueda ser viable para la entidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a las dos. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante. Eh, bueno, creo que hemos podido ver que todo, eh, todo lo que implica el proceso de certificación y la importancia que tiene para garantizar que tendremos pues una inteligencia artificial más confiable, más segura, más sostenible también. Y ahora también pues pasamos al turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, solo tiene que levantar la mano. En la parte de arriba dice participar y les podemos abrir el micrófono o, si lo prefieren, también por chat y, bueno, dejamos que nuestras expertas contesten. Bueno, mientras tanto, yo sí tenía una pregunta, o un par de preguntas. Genial. Em, Respecto de la auditoría, la evaluación in situ, en, cuando suceden situaciones en que hay que evaluar el software, esto, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, yo imagino el software como algo electrónico, entonces se puede enviar, se puede ver, no sé aquí, evaluación in situ, mm, no sé, ¿qué opinión tenéis? A ver, bueno, es que al final la mayoría de los esquemas lo que te dicen cuando te dice que tiene que haber verificación in situ, también te deja la opción de que si no es relevante, tú justifiques por qué no tienes que hacerlo. Entonces, es verdad que en estos casos, nosotros cuando nos encontramos procesos de software
lo que hacemos es eso, o sea, al final pedimos evidencias o hacemos una reunión telemática con el equipo que nos explique, veamos evidencias del desarrollo del proyecto y evidencias de la consecución o de los objetivos, pero es verdad que en ese caso no tendría tanto sentido a nivel software ese punto. Otra cosa ya es a nivel hardware, centros de datos, cuando ya nos metemos en ese punto, eso ya es distinto, es verdad que ahí sí puede ser que sea necesaria la visita in situ, pero a mi nivel, a mi parecer los riesgos son muy diferentes. Sí, aquí habría que ver o por en función de ver los datos que se validen, en este caso no se validen, se verifiquen, ¿no? Porque ya están hechos, y el origen del dato, en ese caso, ver si es relevante, pero basándonos en la relevancia, ¿no? O en la importancia que tendría hacer esa comprobación de la evidencia in situ, porque estés cogiendo el dato, me estoy inventando, de un generador, no sé, me estoy inventando todo, pero que ese origen del dato que tú estás aportando, ver si esa evidencia pues, es relevante, verla in situ o no. Al final va un poco ahí. Siempre se habla de auditoría in situ cuando se nombra como tal la auditoría de certificación, pero en validación y en verificación, si entramos en esos términos, pasa lo mismo. Entonces se tiene que justificar si es suficiente con la evidencia tal cual te lo están aportando o si requiere de una visita. Sí. También esto ha cambiado mucho con el tiempo, porque es verdad que cuando hace tiempo se hacían verificaciones de memoria de medio ambiente, y claro, la recopilación de datos que se hacía era muy manual. Entonces, tú tenías que ir a la entidad para ver cómo ese técnico estaba recopilando esa información de generación de residuos o energía, cómo era, para aportar la confianza en cómo se estaba recopilando, porque ya te digo que era muy manual. Pero ahora es verdad que todo está tan automatizado y tan informatizado y la gestión del dato es tan diferente que ya ha perdido tanta relevancia la parte de ese punto. Pues muchas gracias. Aquí sí me surge un poco la duda de que actualmente, como está el hardware ya no solo como vamos a decir, la máquina física, sino que también está la máquina virtual, aunque por detrás tenga, por supuesto, su parte física. Mm. Em, en este caso, ¿también sería algo parecido o estamos hablando de, no sé, de algo un poco diferente? Claro, a nivel de lo que se nos viene más a la cabeza es cuando Amazon Web Service, tú haces uso de Amazon o de Azure o tal. Nosotros, ese caso que son proveedores externos que te dan esa virtualización o ese espacio, em, sí lo que vamos es asegurar los criterios de sostenibilidad de ese proveedor, a ver el desempeño de ese proveedor. Porque claro, no puedes ir in situ a ver justo el área de servidor que te está dando servicio a ti en ese momento, evidentemente, o sea, es algo inconcebible. Entonces, como además afortunadamente estos proveedores sí están ya, como van como un poco por delante, aplicando criterios de sostenibilidad, todos estos tienen políticas de sostenibilidad o tienen criterios de sostenibilidad. Entonces, en esa lección, ver y saber las evidencias de esos sistemas, pues dependerá del proyecto, pero sería suficiente cuando estamos hablando de proveedores externos de virtualización o de espacio en la nube. De acuerdo, muchas gracias. Estoy viendo que en la sección de preguntas y respuestas nos ha preguntado Raquel si dentro del PENAF se va a crear un sello enfocado a certificación o a verificación o validación. Vale, supongo que esa pregunta es para mí. Sí. Mm, de acuerdo, pues lo que tenemos pensado es ir por la verificación. Si finalmente acabamos haciendo algo diferente o no, no lo sé. Es verdad que la idea que tenemos hoy es verificación,
Y bueno, próximamente sí queremos empezar con el grupo UNE de evaluación de la conformidad, de la especificación que ya tenemos desarrollada. Pero bueno, esto ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, así que próximamente, bueno, para cualquier persona interesada, habrá una convocatoria y podremos, bueno, cada uno podrá participar si así lo desea. Bueno, más preguntas. Mientras esperamos por si alguien piensa alguna otra duda o tiene algún otro comentario. Yo sí quería preguntar, para resolver las no conformidades, que hay un plazo definido. mm, claro, este plazo igual puede variar según el tipo de no conformidad. Entiendo, entonces aquí, no sé, esto cómo se define en el proceso de certificación. Aquí normalmente hay un plazo, o sea, hay un plazo definido dentro del proceso de acreditación, ¿vale? Luego hay plazos definidos dentro del proceso de validación, verificación o certificación, ¿no? Entonces, muchas veces no son los mismos los plazos que a nosotros nos da ENAC para resolver las no conformidades que podemos tener en el proceso de acreditación bajo la 17.029 en un programa específico, que el plazo que podemos dar nosotros para que se resuelvan unas no conformidades dentro de un proceso de verificación CAE, por ejemplo, ¿vale? Entonces los tiempos también van un poco influenciados por los tiempos del programa o del esquema, ¿vale? Es decir, pero sí es verdad que dentro de un marco se establecen por cada entidad, ¿vale? Dentro de, digamos, una lógica, no te dan un año para contestar. Sí es verdad que normalmente en validación y verificación se establece una planificación de la verificación. Voy a dejar ya la validación porque el esquema iría a verificación. Se establece una planificación. Dentro de esa planificación de la verificación, tú estableces el periodo de subsanación de inexactitudes, ¿no? Que es como se denominan en ese esquema las no conformidades, y normalmente pues se establece pues una semana, 2 semanas y media, y después la entidad como tal sí que establece un marco de, oye, si yo no tengo respuesta en este tiempo, pues quizás no puedo continuar el proceso, por ejemplo, ¿vale? Pero en el proceso activo de verificación con el cliente, si se establece en ese plan de verificación un tiempo lógico o coherente que se estime para subsanar las inexactitudes. Sí. Yo creo que lo que influye también mucho en el periodo que se da a las entidades para resolver las inexactitudes es cuando necesiten el dictamen de Claro, verificación o el informe de verificación, y la complejidad del proyecto. Es verdad, pues proyectos más complejos puede ser que directamente de base en el plan de verificación que hablaba Soledad ya se dé un plazo mayor pensando en, pero puede ser que proyectos igual de complejos que tienen una fecha de que un se tiempo necesita el límite. dictamen más eso, pues se opte por hacer un alcance diferente, se haya entrevista, visita, Mm, algo que facilite aligerar los tiempos y que sea menor. Entonces es que también depende del proyecto, los plazos que se necesiten, depende del equipo, incluso depende de la empresa y de sus circunstancias, eso es adaptable. Y te digo, luego en el plan de verificación puede pasar unas fechas y luego, pues por circunstancias puede variar. Lo que se hace es establecer una serie de jornadas y una serie de límites donde se ve razonable. Luego puede pasar cualquier cosa en un proceso de verificación. Lo importante es que esté el dictamen cuando se necesita. Mm. De acuerdo, muchas gracias. Ismael pregunta qué criterios técnicos y de certificación va a priorizar el PNAP para integrar algoritmos y plataformas Green by Design y cómo podemos alinear Astrolife Universe desde el inicio con estos requisitos. Y segunda pregunta, ¿cuál es la vía más directa para que una plataforma tecnológica completa pueda ser evaluada oficialmente integrada dentro de los programas del PNAP, PCI, AI y la Estrategia Europea de Datos?
Preguntas muy, muy interesantes, muy complejas también. Vale. Pues respecto de la primera pregunta, los criterios técnicos que vamos a priorizar, pues en esencia eh, tiene más que ver con lo que establece específicamente el reglamento de inteligencia artificial, que está bastante centrado en la energía. Eso no quiere decir que vayamos a ignorar el resto de cosas, pero en principio estamos hablando de centrarnos mucho más en lo que es el cumplimiento del RIA. Mm. Y la vía más directa para ser evaluada, eso igual compete a los organismos de evaluación de la conformidad. No sé si No sé, podéis aportar algo. Al final, para que sea evaluada, bueno, está el punto que aunque no haya un esquema acreditado, aunque no haya de momento un programa, como he dicho antes, es verdad que tú siempre puedes recurrir a una entidad de evaluación de la conformidad y pedir un informe técnico de tercera parte. Entonces, al final va a conformar un equipo, te va a decir o no si tiene los recursos para ello, pero te va a conformar un equipo que sepa de las tecnologías y te va a evaluar, ya sea una memoria de ejecución, una memoria de proyecto, una memoria de diseño. Eso siempre se puede pedir a una entidad de certificación. O sea, no. Lo que pasa es que evidentemente no va a ser acreditado, porque no va a llevar ni el sello ENAC, ni va a estar bajo un esquema, una norma. Sí puede ser que haya entidades que tengan algún programa para realizarlo, que se basen en una norma para hacer el proceso de evaluación de esa actuación, pero si necesitarán en el momento para reforzar un proyecto o una actuación, un informe de una evaluación de tercera parte, eso siempre se puede consultar con las entidades de certificación. Vamos, nosotros lo hacemos así. Cuando haya un esquema acreditado, claro. pues eso está claro. Y Pero sobre mientras, todo creo que esté acreditado o no, creo que es clave que estén definidos los criterios técnicos sobre los que hacer una evaluación de la conformidad, acreditado o no. O sea, creo que la base o el esquema en el que se tenga que implantar esos criterios y sobre los que después entidades como nosotros podamos evaluar esa conformidad, bien sea con el modo de verificación o bien sea acreditado o no acreditado, pues sí que es lo primero que se tiene que establecer. sí. Es verdad que teniendo en cuenta si se tienen que cumplir, por ejemplo, los del reglamento de inteligencia artificial, ahí ya Es una base. claro, ya tienes una serie de criterios o de puntos de check que tienes que cumplir. Pues al final la entidad de acreditación o la entidad de evaluación de la conformidad ya sabe qué puntos tiene que verificar y pedir evidencia sobre eso. Por lo menos si se establece que lo mínimo son esos condicionantes del reglamento, ya se tiene una base. Si además de esos añadimos más, pues sería evolucionar. Pero lo que dice Soledad es verdad, lo primero es tener unos puntos de que tengo que evaluar que estás cumpliendo, quién te lo ha establecido y ese punto. Pero los IPCI suelen tener requisitos de cumplimiento, ya sean formales o técnicos. Entonces ahí ya se puede evaluar. De acuerdo, pues creo que no hay más preguntas y ya se nos ha ido un poco el tiempo, así que gracias a todos. Gracias también especialmente a Soledad, a María Luisa. eh, y bueno, espero que todos hayamos aprendido, disfrutado del webinar. Bien, gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.